Era el ciclo más caluroso que Dracción había visto en más de una década. Los soles gemelos colgaban bajos en el cielo naranja óxido, quemando a fuego lento las torres metálicas de las colonias de chatarra y convirtiendo cada trozo de aluminio y panel corroído en marcas abrasadoras. En la plataforma 43, donde los sueños se oxidaban, un humano delgado llamado Toen Lask se ajustó las correas de sus mangas de protección contra quemaduras y maldijo cuando su soldador se apagó de nuevo en medio de una chispa. Estaba arreglando los estabilizadores de un aerodeslizador minero que no había volado en 3 años y probablemente no volvería a volar sin intervención divina o al menos un nuevo concentrador de circuitos que no podía permitirse. Tenía 19 ciclos, usaba lentes agrietadas sobre un ojo y olía a grasa, soldadura y filtros de aire reciclados. Hablaba con las máquinas rotas como si fueran mascotas. Conocía a todos los carroñeros de la cuadra y vivía en una cápsula de espantapájaros reutilizada con una máquina expendedora que solo dispensaba caldo de menta. Su mayor talento no era la supervivencia. Era la terquedad. Y fue precisamente ese don lo que lo hizo quedarse despierto arreglando basura mucho después de que salieran las lunas, mucho después de que la esperanza se hubiera derrumbado y muerto como todo lo demás en esta olvidada luna industrial. Así que cuando la lanzadera de reparto descendió justo antes del anochecer, baja, silenciosa, plateada como la luz de las estrellas, nadie esperaba que aterrizara en la bahía 43. Y menos aún Toben, el mensajero no habló, solo le entregó una caja sellada de 6 metros de ancho, marcada con antiguos glifos Bellari con tinta reactiva al calor que pulsaba como si estuviera viva. Llevaba la insignia de la mismísima emperatriz Saroxa, antaño gobernante de las 9 coronas, presuntamente asesinada una década antes durante la rebelión Asa. Y debajo del sello real, escritas en escritura terrana ininterrumpida, había 3 palabras imposibles. 2. Toben Laske. Parpadeó. Ha habido un error, dijo. Pero el mensajero ya estaba en el aire, desapareciendo en la oscuridad. La caja siseó. Algo se movió en su interior. En el momento en que activó el mecanismo de cierre con la palma de la mano, la temperatura a su alrededor bajó 10 grados. Un extraño aroma se escapó. Metal, ceniza y algo antiguo. La carcasa se dobló. Dentro había un dragón. No una bestia de guerra simulada ni un prototipo de quimera, sino un dragón real, colosal, enroscado, vivo. Sus escamas de obsidiana brillaban como cristales de meteorito bajo la luz de la luna. Y sus alas estaban sujetas con hilos de platino que se abrieron de golpe en cuanto parpadeó. Sus ojos eran de cobre fundido. Inteligente y gruñón, miró a Toben, exhaló una bocanada de humo y estornudó, vaporizando la plataforma minera que tenía detrás. To dejó caer su llave inglesa, con el corazón latiendo con fuerza, observando cómo el dragón se sacudía miles de años de sueño como si fuera polvo sobre un abrigo viejo. La bestia bostezó, gruñó por lo bajo y luego murmuró con una voz áspera que hizo vibrar las paredes. Si me despiertas para algo que no sea la hoguera o la venganza, carbonizaré tus huesos hasta convertirlos en canción. Tobin, pálido como la espuma de titanio, levantó una mano en señal de paz. Tengo caldo de menta. La cola del dragón azotó la tierra, rozando por poco su pierna izquierda. Tragó saliva. Anotado, sin caldo. Los 2 primeros días fueron catastróficos. Cindertorne, el nombre vagamente grabado en el collar, se fundió con las escamas de la criatura, se negó a dormir en cualquier lugar excepto en el tejado del taller de Toben, que se derrumbó al instante. Incineró 2 drones carroñeros de óxido por aburrimiento y accidentalmente hirvió el tanque de agua de Toben con un estornudo. Cuando Tobin le pidió cortésmente que dejara de derretir cosas, el dragón respondió devorando su sofá y afirmando que estaba reclamando derechos espaciales. Aún así, no podía simplemente echarlo. Por un lado, podría incinerar todo el bloque. Por otro lado, parecía conocerlo, no en el sentido de memoria, sino con un sentido más profundo de herencia, como si lo estuviera esperando, observando, juzgando. Para rastrear cada pergamino de datos,
fuente histórica y comerciante de tradición callejera que pudo encontrar. Cinder había pertenecido a la emperatriz Saraka, entrenada para asedio planetario y protegida bajo el Código Real como una reliquia de guerra viviente. Tras la caída de las 9 coronas, todas las bestias dragón fueron destruidas o encarceladas excepto una. Los registros lo indicaban. Un depredador supremo del lecho de sangre final, con un testamento encomendado. To no era un guerrero ni un miembro de la realeza, solo un mecánico arruinado que no podía permitirse una pila de combustible, y mucho menos un monstruo mítico con temperamento. Entonces, ¿por qué él? El misterio se acentuó cuando llegó una recompensa. 50 millones de créditos, vivo o muerto, emitidos no por ninguna autoridad conocida, sino por un sello negro del antiguo dominio, de esos que se pagaban en naves, no en monedas. Alguien deseaba desesperadamente al dragón. Para dormir esa noche, Cinderorne roncó como un reactor moribundo, acurrucado junto a los restos humeantes de lo que solía ser su lavandería. Por la mañana, un escuadrón de cazarrecompensas aterrizó en las afueras de la colonia de Chatarra. Llevaban armaduras sexo de hoja de carbono y apuntaban disruptores portátiles a la tienda de Toben. «Entreguen al lagarto», dijo su capitán. Toben ni siquiera pudo responder. Como Cinderorn despertó, no rugió. No quemó el cielo. Parpadeó una vez, se elevó lentamente, en un destello de gracia fundida, aniquiló a 3 hombres con armadura exo con una ráfaga de fuego carmesí. El capitán soltó su arma y corrió gritando entre los montones de basura. Cuando el humo se disipó, Tobin se quedó mirando a la bestia, con el pecho agitado y los oídos zumbando. «Me protegiste», dijo atónito. Cinderorne bajó el hocico y rugió. «Me diste refugio. Te devuelvo la deuda». To parpadeó. «Me debes una». El dragón giró hacia el horizonte abrasado, sacudiéndose la ceniza de las garras. «Ya no». Fue el primer momento en que Totven se dio cuenta de algo extraño. No de que el dragón pudiera matar para protegerlo, sino de que lo había elegido. Y ni siquiera le había ofrecido participación. 3 semanas después de la llegada del dragón, el nombre de Toben estaba en cada canal negro desde la grieta exterior hasta las agujas del núcleo. El hombre que poseyó a la última de las bestias de la emperatriz. El mecánico que de alguna manera domesticó al inatrapable. El idiota humano que albergó a un depredador real en una bahía de chatarra hecha de placas oxidadas y soldaduras de chicle. No pidió la atención. Ciertamente no la quería, pero llegó de todos modos. Primero en forma de pequeños cazadores furtivos haciéndose pasar por diplomáticos, luego tipos más peligrosos, los que no hablaban. Una noche, 2 figuras encapuchadas intentaron deslizar neurotoxinas a través de los conductos de escape mientras Toben dormía acurrucado cerca de su plataforma de energía. El dragón no durmió esa noche. Estaba esperando. Los asesinos ni siquiera llegaron a la segunda escotilla. Solo quedaba una bota, medio fundida, y una placa de datos que decía, prioridad de recuperación. Cindertorne, nivel Omega. Usar fuerza letal si es necesario. Propiedad de los remanentes Bellari. To contempló las palabras un buen rato. Propiedad. Cindertorne se sentó afuera, mirando al horizonte, como si esperara algo aún más oscuro. To se unió a él y se apoyó en una de las enormes extremidades de la bestia. No hablaron. No lo necesitaban. En las últimas semanas, se había forjado un extraño vínculo. No exactamente amistad, ni mucho menos propiedad. Era más bien una resistencia compartida. Un pacto construido en silencio. To había dejado de intentar dominarlo hacía mucho tiempo. Le ofreció calidez, cableado y lealtad. Y el dragón, a cambio, no se había separado de su lado desde entonces. Pero las cosas no podían seguir siendo sencillas. No en Draxian 4. No con 50 millones de créditos atados a su nombre como una maldición. Así que Toben tomó una decisión. Desmanteló toda su tienda. Cada pieza de repuesto, cada plataforma de deslizador, cada núcleo de motor,
cada procesador blindado que había recuperado de la basura, el comercio y el sudor. Con la ayuda de Cinderorn, reconstruyó su viejo transportador de carga en una nave fortaleza, ignífuga, camuflada, más rápida de lo que nadie esperaba para una nave hecha de chatarra. El dragón se enroscó en su vientre como un reactor viviente. Cuando el sello final se cerró con un ruido metálico y el encendido se encendió, Cinderorne rugió bajo. ¿Dónde? Apretó un perno y no miró hacia ningún lugar que nos permitiera respirar. La nave se elevó y tras ellos los restos de la tienda fueron engullidos por el polvo y el recuerdo ascendentes. No lo sabían entonces, pero volaban directamente hacia algo mucho más grande de lo que ninguno de los dos entendía. Llegaron a la órbita de Beltrix 9 después de 4 ciclos de deriva ininterrumpida. El planeta estaba envuelto en la noche, su atmósfera densa de radiación estática y los susurros de civilizaciones muertas. Siglos atrás, había sido un mundo joya, hogar de bioarquitectos y tejedores solares. Pero el sol que orbitaba se derrumbó en un hierro enano mucho antes de que naciera Toben. Las ciudades se convirtieron en hielo, los océanos se congelaron a mitad de onda, y lo que quedó fue un cementerio helado, atormentado por tormentas y silencio. Pero algo latía abajo. To había rastreado la señal de una vieja baliza enterrada en una frecuencia de red fragmentada, una llamada escrita en un código que no se había usado desde la caída de las 9 coronas. No era una trampa. Era una petición. Una súplica de ayuda. Una IA planetaria en pleno funcionamiento, muriendo lentamente sin fuente de energía que alimentara su mente. Su última petición. Traigan la sangre de la llama. Traigan el aire de fuego. Cindertorne también había oído la voz. No habló cuando aterrizaron. No gruñó, no suspiró, no cuestionó. Su silencio era más antiguo que el sonido. To apagó su plataforma térmica y salió al valle cubierto de ceniza. El dragón caminaba a su lado. Cada paso derretía un rastro en la tierra helada. En el corazón del planeta, encontraron la bóveda de Zorax, una cámara del tamaño de una ciudad excavada en el roca, revestida de máquinas inactivas, estatuas de antiguos dragones talladas en las paredes como dioses olvidados. En el centro pulsaba un nodo central, parpadeando como el último aliento de un niño moribundo. Al acercarse Toben, el nodo lo escaneó. Luego escaneó a Cindertorne. Entonces habló. Sangre de llama confirmada. Herencia real detectada. Protocolo de la corona inicializado. Antes de que Toin pudiera protestar, el suelo se abrió y se elevó, revelando un disco de fuego cristalino. Tecnología perdida en el tiempo. Una fusión de biomateria y resonancia solar. El nodo continuó. Solo el dragón unido puede reavivar el núcleo. Solo el impacto humano puede pronunciar el nombre del fuego. Cindertorne dio un paso adelante con los ojos entrecerrados. To susurró, no tienes que hacerlo. Elijo hacerlo. Cindertorne gruñó. Exhaló. La llama no era fuego. Era memoria. Un antiguo aliento dorado, entrelazado con los códigos de las estrellas, encendió la semilla de fusión enterrada en el corazón del planeta. La luz atravesó las paredes. Las máquinas volvieron a la vida con un grito. El sol de hierro se estremeció y se puso en movimiento. Una resurrección imposible. Beltrix 9 floreció de nuevo. Cuando emergieron horas después, el cielo era dorado. Árboles que llevaban mucho tiempo inactivos brotaron del cristal negro. Los drones sobrevolaron como pájaros que regresan a una ruta migratoria olvidada. Una multitud se había reunido. Científicos, colonos, exiliados, monjes, todos habían sentido la llamarada. Todos habían acudido. Y cuando vieron al dragón, cayeron de rodillas. Cinderorne bajó la cabeza. No dijo nada. Entonces el alto oráculo se adelantó con un cofre de oro antiguo e hizo una reverencia. Por reavivar nuestro mundo, te ofrecemos un regalo más allá de las monedas y las coronas. Para abrir el cofre y encontrar una piedra de datos, un libro de contabilidad lleno de escrituras,
patentes y protocolos de propiedad que abarcan 6 colonias perdidas, tecnologías, minerales, rutas estelares. Todo ahora suyo. Y en la última página, una simple frase. El portador de sangre llameante puede cobrar tributo a voluntad. Por un valor de 100.000 millones de créditos galácticos. Tobin se giró hacia el dragón. Cinder se relamió los dientes y sonrió con suficiencia. Te dije que no me echaras. Tobin no gastó la fortuna. No de inmediato. Ni siquiera después de que le ofrecieran el mando de flotas comerciales, el gobierno de ciudades restauradas o el control de las bóvedas Orax. Seguía usando la misma chaqueta rayada. Seguía durmiendo con una llave inglesa bajo la almohada. Seguía preparando caldo de menta en un termo abollado. Incluso después de que su rostro iluminara la mitad de las transmisiones económicas del cuadrante. Pero el mundo a su alrededor cambió rápidamente. En cuanto llegó a los sistemas centrales la noticia de que el último dragón de sangre llameante había reavivado un sistema planetario entero, las ofertas llegaron como olas que se estrellan contra un hombre que se ahoga. Los gremios de energía ofrecían contratos de terraformación. Las dinastías mercantiles rogaban por licencias. El aliento de Cinderorn para la ignición solar. Los diplomáticos galácticos, antaño sordos a todo lo que no fuera real o bélico, suplicaban conversaciones bajo estandartes de fuego, ofreciendo tributos que hacían parecer frugales a los antiguos emperadores. Cindertorne, como de costumbre, estaba menos impresionado. Dormía en lo alto de la torre reconstruida del Palacio de Beltrix 9, ahora llamada la Corona de Ascuas, donde bandadas de zánganos pulían sus escamas, le gustara o no. Cuando uno intentaba limar sus garras, lo partía por la mitad y pedía silencio. Desperté al hijo de uno, se quejó. No me convertiré en la mascota de una fuente. Y aún así lo toleró por el bien de Toben. To había comenzado a reconstruir no solo el planeta, sino también la forma en que la gente trataba a los dragones. Usó la riqueza no para monumentos, sino para hospitales, refugios seguros, centros educativos, donde se enseñaba la unión con las bestias con respeto en lugar de dominación. Dragones temidos y perseguidos durante mucho tiempo a medida que las herramientas imperiales comenzaban a aparecer de las ruinas de la extinción, atraídos por la llamarada que Cindertorne había desatado. Algunos cojeaban, otros apenas volaban, muchos no tenían nombre, pero llegaron y lo vieron. Cindertorne, el gruñón de llamas, y se quedaron. Se convirtió en leyenda, no como destructor, sino como faro. To, mientras tanto, no tenía tiempo para leyendas. Estaba reparando un reactor Criodom cuando les llegó la orden de asesinato. Una flota anónima, oculta bajo una bandera mercante, abrió fuego contra la órbita superior de Beltrix 9. La mitad de los satélites fueron destruidos en segundos. Docenas de naves civiles se perdieron. El atacante no dijo nada, no envió ninguna advertencia. Querían una cosa, la propiedad. No del planeta, sino del dragón. Cindertorne lo sintió incluso antes de que los escudos cayeran. Abrió los ojos. No rugió. No saltó. Voló. Y el cielo se convirtió en un horno. To trepó a la barandilla exterior de la tranquila torre, conteniendo la respiración mientras el cielo se abría en rayas rojas y naranjas. Cindertorne se movía como un cometa hecho en un gesto de despecho, partió el portanaves de asalto por la mitad con un solo soplo de plasma tan puro que desvió la gravedad cercana. El comandante de la flota intentó eyectarse. No logró llegar a su cápsula de escape. Otra nave intentó escapar por la disformidad. Cindertorne se aferró a su motor con las mandíbulas y lo arrastró hacia atrás hasta que se quebró como cristal bajo presión. En 11 minutos, toda la flota dejó de existir. Cuando aterrizó, sus alas estaban carbonizadas y humeantes. No dijo ni una palabra. To se acercó a él con la cara cubierta de hollín, parpadeando. ¿Estás bien?, preguntó Cinderorne, cerrando un ojo, y dijo, su puntería era mala. No alcanzaron el corazón. ¿Te refieres a mí? No, retumbó el dragón. Me refería a mí.
En menos de un año solar, Toenlask se convirtió en el mecánico más rico que la galaxia había producido. No tenía título, no tenía linaje y despreciaba agallas. Pero todos los regentes planetarios, zares de energía y monarcas orbitales querían su nombre en su lado del libro de cuentas. Controlaba, mediante derechos otorgados a través del Tratado del Sol Beltric, la distribución exclusiva de la tecnología de siembra estelar, ahora replicada en docenas de mundos. Cada nuevo hijo nacido en su nombre rendía tributo en silencio, automático, indiscutible, absoluto, y aún así reparaba su propia nave. Rechazó el título de caballero del trono ardiente. Ignoró al Consejo de los 12 cuando le rogaron acceso a su archivo de aliento de dragón. Cuando un satélite de lujo intentó bautizar una ciudad con su nombre, les pidió que usaran el nombre de su difunta madre. No quería estatuas. Quería eficiencia energética. Quería paz. Pero la paz no dura para siempre. Una noche, durante una recalibración de circuitos cerca de acantilados de la tundra, una diplomática llegó sin previo aviso. Era alta, vestida con seda color carbón tejida con hilo de nebulosa y lucía el sello de la emperatriz Soraxa. No el antiguo linaje, sino el linaje directo. Me llamo Vexia, dijo, hija de la emperatriz oculta. To levantó la vista de sus bobinas de poder. No sabía que tenía una hija. No la sabía, respondió Vexia, hasta que te dio mi herencia. Cindertorne, holgazaneando cerca, se movió. Nunca la tomé, dijo Toin con calma. Vexia lo miró fijamente. Vinculaste la última sangre de llama. Eso te da control sobre cada dragón que aún duerme. Quiero el vínculo o lo tomaré. El suelo tembló. Cindertorne se levantó lentamente, sus garras quebrando la escarcha. Nací en el fuego, dijo. No me transfiero. Los ojos de Vexia se dirigieron hacia él con asombro y cautela. ¿Entonces qué eres?, preguntó. Cindertorne bajó la cabeza. El humo se rizaba de sus fosas nasales. Gruñón, leal, indisponible. Vexia sonrió con suficiencia. Ya veremos cuánto dura. Se desvaneció en el frío, pero sus palabras dejaron una sombra tras de sí. Cinderorn tampoco durmió mucho esa noche, porque en algún lugar de la oscuridad real, los herederos del imperio se estaban despertando. Y esta vez, no querían reclamar un dragón. Querían convertirse en uno. El silencio no duró. La visita de Vexia fue la primera fractura. Una delicada grieta en un espejo, incapaz de reflejar la verdad. No regresó, no físicamente, pero su presencia se extendió como escarcha por los cálidos circuitos. A lo largo de media galaxia, antiguos linajes comenzaron a reactivar archivos durmientes y forjas genéticas selladas durante mucho tiempo. Se suponía que los dragones ya no debían nacer. Pero los dragones no eran lo único que la emperatriz había dejado atrás. Había bóvedas bajo bóvedas, datos bloqueados con biofirmas, programas de guerra camuflados en satélites meteorológicos, bóvedas que se activaban cuando se detectaba sangre de llama viva en el camino estelar. Para conocer su profundidad hasta la cumbre, la Gran Concordia, un consejo temporal de 20 poderes planetarios, lo invitó a hablar, no solo como mecánico, no como el maestro dragón que los tabloides llamaban, sino como símbolo. Al principio se negó. Odiaba los discursos, odiaba aún más los trajes. Pero Cinderorn, curiosamente, insistió. Muéstrales la cara, gruñó el dragón. Que tiemblen con los ojos abiertos. Así que fue. Se paró sobre un dado de cristal sobre una multitud de miles de millones, que fluía a través de 10 sistemas. Un foco de gravedad y miedo se centró en un hombre con hollín en las botas y sin sangre noble. Solo dijo esto: nunca quise poder. Quería arreglar cosas. Máquinas, naves, tal vez personas. Pero si proteger el futuro significa caminar junto a un monstruo que nadie más se atrevía a comprender, entonces caminaré hasta que me rindan las piernas. Ningún trueno siguió a sus palabras, solo silencio, luego aplausos dispersos, luego más, luego rugidos.
Pero detrás de esa fanfarria en órbita sobre una luna muerta llamada Cuna de Cerit, una flota se reunió sin transmitir su presencia. La línea obsidiana, un remanente rebelde de las 9 coronas, liderada no por Vexia, sino por aquellos a quienes ella despertó, ancianos de la forja de sangre, fusionados con rituales cibernéticos y vistiendo armaduras de placas de hueso talladas en dragones extintos. No querían tributo. No querían al dragón. Querían el motor de Cinderorn. Su aliento llevaba la última secuencia codificada para encender la forja de Dios, una construcción mítica que se decía que engendraba cualquier cosa, sol, vida, arma, si se alimentaba con suficiente llama. To no sabía nada de la forja hasta que comenzó el ataque. En un momento, estaba trabajando en una fuga de refrigerante en la parte inferior de su nave. Al siguiente, el cielo se volvió rojo. El horizonte se abrió como una herida y emergieron naves de guerra. Silenciosas bestias triangulares negras que tragaban luz y gritaban a través de la gravedad como lobos a través de la hierba alta. Corrió hacia la torre, gritando por la evacuación, por bengalas de advertencia, por cualquier cosa. Cindertorne ya estaba en el aire. Sin rugidos, sin ceremonias, solo furia. Lucharon como criaturas de mito. La obsidiana tendida desplegó dragones de plasma, leviatanes sintéticos, disruptores neuronales. Pero Cinderorne había luchado contra emperatrices. Quemó lunas a la orden. Ahora ardía libre. Las atravesó como el hambre rasga el silencio, sus garras encendiendo el mismísimo cielo. Para observar desde abajo, impotente. Entonces hizo lo que solo él podía hacer. Hackeó la baliza de la forja, la oculta en el núcleo de la nave insignia enemiga, y redirigió sus parámetros de ignición. No entendía del todo lo que hacía, solo que llamaría a algo, un sol, un dios, un fuego que respondía al fuego. Cinderorne vio la señal. Voló hacia ella, arrastrando fuego a su paso y chocó con la nave como un cometa, recordando su nombre. La baliza se encendió, pero no la forja. Algo más, un pulso, un anillo de luz que barrió los sistemas cercanos, despertando a dragones que durante mucho tiempo se creyeron extintas criaturas selladas en sarcófagos subespaciales y orbes de estasis bloqueados por fusión. Oyeron el grito de Cinderorn y respondieron. El siguiente amanecer sobre Beltrix 9 no fue rojo ni dorado. Era plateado, un tono reservado solo para fenómenos más allá de la ciencia. El color del mito, el color del renacimiento. La forja de Dios no se había activado, pero lo que Toben había desencadenado era algo mucho más extraño, una llamarada de memoria, una señal en cascada incrustada en el propio ADN de Cindertorne, un mensaje de la primera sangre de llama, encerrado en residuos celulares y transportado a través de milenios de dragón. La llamarada despertó a docenas de dragones ocultos en rincones olvidados de la galaxia. No llegaron como conquistadores. Llegaron como parientes. Y todos ellos, silenciosos, inmensos, desencadenados, rodearon Beltrix 9 como lunas hechas de armadura y luz estelar. Cindertorne, herida pero viva, voló entre ellos como un general no de guerra, sino de luto. Aullaron juntas una noche, cada voz con un tono diferente. La tristeza, la rabia, la esperanza, el recuerdo y el sonido sacudieron las placas tectónicas en 3 sectores. Nadie atacó después de eso. Nadie habló siquiera. La galaxia entró en un extraño silencio. To se encontraba de nuevo en la cima de la aguja, contemplando a los dragones que se enroscaban en el cielo como mitos, finalmente cansados de esconderse. Niños en colonias lejanas fabricaban juguetes a su imagen. Los eruditos lloraban abiertamente. Los profetas juraban que era el ajuste de cuentas de la llama predicho. Pero Toin lo sabía mejor. No era un ajuste de cuentas. Era sanación. Aún así, la paz no estaba garantizada. El linaje obsidiana no había desaparecido. Se retiraron a los sistemas del velo, fracturados, pero conspirando, buscando maneras de corromper la llamarada. Vexia seguía siendo esquiva.
Sus agentes ahora susurraban sobre forjar un nuevo dios a través del fuego de dragón cosechado. To comenzó a prepararse. No entrenó con espadas ni blasters. Entrenó con empatía, con circuitos, con pensamiento de dragón. Construyó cámaras de resonancia donde los dragones heridos podían hablar en la luz. Creó armaduras no para luchar, sino para sobrevivir a lo que pudiera venir. Y Cinder, vieja, gruñona y eterna, se convirtió en algo completamente distinto, no solo un arma, ni siquiera una compañera. Se convirtió en la primera de las recordadas. Una noche, Tobin preguntó, ¿por qué yo? Cindertorne respondió lentamente después de observar a una cría recién nacida acurrucarse cerca de un manantial geotermal. Porque desperté en llamas y no vi ningún imperio, solo a ti. Para hablar. Simplemente se quedó allí de pie junto a la bestia, rodeado de dragones a galaxias de distancia de quien solía ser. El pobre mecánico, el huérfano, la leyenda, el que arreglaba todo y nunca lo soltaba. La llamarada había cambiado la galaxia, pero la galaxia no estaba lista. Los dragones ya no vivían en mitos ni tumbas. Vagaban por el borde de soles y sombras, deslizándose entre estaciones y mundos como soberanos renacidos. Algunos los temían, otros los adoraban. Algunos intentaron capturarlos o enjaularlos, aferrándose a las viejas costumbres, pero ninguno lo logró. No mientras el anillo de ascuas siguiera en pie. To no había tenido la intención de iniciar un movimiento. No había tenido la intención de liderar nada. Solo había querido mantener Cinderorn a salvo. Tal vez compartir calor con los mundos que se habían enfriado. Pero la llamarada lo había marcado. No con realeza, ni con títulos, sino con algo más extraño, autoridad por comprensión. Se convirtió en el primer terrano en hablar dracónico. Secuencias en un tono armónico auténtico, no solo palabras, pensamientos, emociones, vibraciones. Así que, cuando los dragones jóvenes vinieron en busca de guía, siguieron a Tobin. No porque lo exigiera, sino porque escuchó. El anillo de ascuas surgió a partir de ahí. Una confederación flexible de dragones y sus compañeros unidos. Algunos humanos, otros alienígenas, algunos demasiado extraños para nombrarlos, abarcando docenas de mundos. No construyeron imperios, sino santuarios, lugares donde el fuego se consideraba no como un arma, sino como un recuerdo. Los dragones contaban historias más antiguas que el tiempo registrado, y quienes las escuchaban cambiaban. No todos lo recibieron bien. Desde las profundidades de los sistemas del velo, los restos de las líneas de obsidiana se agitaron. Vexia había desaparecido de los sistemas conocidos, pero su voz regresó, codificada en longitudes de onda prohibidas y tecnología ilegal. Ahora se hacía llamar la caminante de la forja. Ya no quería dragones. Quería convertirse en uno. Había robado biodatos de la llamarada, los había distorsionado, había cultivado algo antinatural. El cielo se rompió sobre la cuna Talmar el día que llegó. Una quimera de hombres fundidos escala, un eco armado de un tipo de dragón, desalmado y vasto. No rugía, emitía gritos, registraba el dolor del dragón, se conectaba a través de amplificadores, apuntaba psíquicamente a cada sangre de llama en años luz. Los dragones comenzaron a convulsionar en el aire, con las alas vacilantes, mentes desencajadas. Pero no Cindertorne. Se erguía en lo alto de los acantilados negros de Beltrix 9, mostrando los dientes, con la cola como un rayo tras él. No es uno de nosotros, dijo. To, de pie junto a él, se ajustó los guantes. Entonces asegurémonos de que nunca se convierta en uno. No esperaron refuerzos. To y Cindertorne se lanzaron desde el pico más alto de Beltrix y atravesaron el hiperespacio en un vector singular, directo hacia la monstruosidad que Vexia había despertado. Era una criatura construida a partir del dolor y el hambre. Un dragón en forma pero no en espíritu, impulsado por un código, no por la conciencia. Su aliento no era llama, sino resonancia de un agujero negro,
devorando luz en lugar de darla. No tenía nombre, solo una designación: Proyecto Soberano. Lo encontraron sobre el gigante gaseoso llamado Atra, donde los vientos solares ondulaban sobre un mar de relámpagos de colores. Cindertorne voló alto. To voló bajo, trabajando a través de relés de comando pirateados y frecuencias de forja redirigidas. Hablaban no con palabras, sino con pulsos, destellos de código y memoria extraídos del mismo fuego en la médula de Cinderorn. La batalla no era solo dientes y garras. Era ideología. Llama contra falsedad, alma contra simulación. El proyecto soberano atacó primero, desatando un rayo que agrietó la capa superior de nubes de Atra, destrozando una luna orbital como si fuera papel. Pero Cinderorn se lanzó hacia él, con las alas plegadas, el cuerpo ardiendo tan brillantemente que dejó marcas de quemaduras en el espacio mismo. El rayo se dividió a su alrededor, dispersándose a través de una corriente magnética que Toben redirigió usando un fragmento de la forja divina. El enemigo se tambaleó por primera vez. Cindertorn atacó. Las garras encontraron aleación. El fuego se encontró con el código. Y en algún lugar en el corazón del falso dragón, resonó un grito, una grabación de la voz de Vexia. Desesperada, furiosa, declarando muerto el viejo mundo y suyo el nuevo. Tobin anuló su transmisión con algo más antiguo. Una grabación de la primera llamarada. El grito de un dragón que despertaba no en la guerra, sino en el recuerdo. El falso dragón dudó, y en ese aliento de duda, Cindertorne le desgarró la columna vertebral con un fuego tan puro que cantaba. El proyecto soberano se desmoronó en los vientos superiores de Atra, disolviéndose en la luz, despojado de código, memoria, propósito. Cindertorne aterrizó, apenas respirando, mientras el humo se elevaba de sus escamas agrietadas. To corrió hacia él, cayendo a su lado, demasiado cansado para hablar. Las estrellas en lo alto estaban en silencio. Pero Beltrix, a 9 años luz de distancia, volvió a brillar con el nacimiento de un nuevo sol. Y desde el otro lado de la galaxia, los dragones aullaron, no de rabia ni de conquista, sino de gratitud. To se quedó de pie, con los ojos llenos de lágrimas que no recordaba haber provocado. Cinderorne susurró, con la voz crudo pero seguro: «Me diste la libertad». To se llevó una mano al corazón: «Me diste todo lo demás». Se volvieron hacia las estrellas, el mecánico y el monstruo que lo eligió, no para gobernar, sino para sanar. Y en algún lugar de la oscuridad, más allá de los sistemas aún no nacidos, la llama seguía ardiendo. No para destruir, sino para recordar, para construir, para empezar de nuevo.